La epístola de hoy es tomada del libro de la sabiduría. El justo es amado de Dios y de los hombres, y su memoria se conserva en bendición. Hízole el Señor semejante en la gloria a los santos, y engrandeciéndole, y hízole terrible a los enemigos. Y él con su palabra hizo cesar las horrendas plagas, glorificóle ante los reyes, diole preceptos que promulgase a su pueblo, y le mostró su gloria, santificóle por medio de su fe y mansedumbre, y escogióle entre todos los hombres. Oyó a Dios y su voz, y le hizo Dios entrar dentro de la nube, y diole cara a cara los mandamientos y la ley de vida y de ciencia. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: Bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Cuál será pues nuestra recompensa? Mas Jesús le respondió: En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en el día de la resurrección universal, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el solio de su majestad, vosotros también os sentaréis sobre 12 sillas, y juzgaréis las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que habrá dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o esposa o hijos, o fincas por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más en bienes más sólidos y poseerá la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy es día de San Guillermo de Vercelli, abad de Monte Vergine, año 1142. Fue un religioso. El fundador de la congregación religiosa conocida con el nombre de Ermitaños de Monte Vergine. Nació en Vercelli en 1085 de una familia piamontesa tras la muerte de sus padres, a los que perdió cuando era un niño. Vivió con algunos familiares hasta la edad de 14 años, cuando abandonó su casa y como un pobre peregrino caminó hasta Santiago de Compostela, en España, y no satisfecho con las penalidades que significaba una caminata tan larga, meses, se cinchó con 2 aros de hierro a la cintura. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo permaneció Guillermo en España, y no volvemos a saber de él hasta el año de 1106, cuando se encontraba en Melfi, en la Basilicata italiana, de donde pasó a Monte Solicoli, en cuyas estribaciones pasó 2 años, entregada a la vida de penitencia y oración junto con otro ermitaño. A este periodo pertenece el primer de los milagros realizados por San Guillermo, la devolución de la vista a un hombre ciego. Aquella curación le dio gran fama, y para evitar que la gente le aclamaran como un santo milagroso, partió de la comarca para refugiarse junto a San Juan de Matera. Como los dos perseguían los mismos fines con igual espíritu, llegaron a ser íntimos amigos. Guillermo tenía la intención de emprender una peregrinación a Jerusalén.
y no se dejó convencer por Juan, quien insistía en que se quedase porque Dios le tenía destinada una tarea en aquel lugar. Un día partió, pero no se había alejado mucho cuando unos asaltantes le atacaron. Guillermo tomó aquello como un signo de que Juan estaba en lo cierto, renunció a su peregrinación y volvió al lado del santo. No tardó en retirarse a una alta colina situada entre Nola y Benevento, que por entonces se llamaba Monte Virgiliano, en honor del gran poeta, quien se detuvo en aquel sitio. Al principio Guillermo trató de vivir ahí como ermitaño, pero no tardaron en llegar algunos hombres, sacerdotes y laicos, a solicitar que los tomase como discípulos. Guillermo los aceptó, formó con ellos una comunidad y entre todos levantaron en el lugar una iglesia consagrada a Nuestra Señora, que quedó terminada en 1124. Desde entonces y hasta nuestros días, la montaña cambió de nombre para llamarse Monte Vergine. La regla instituida por el santo fue muy severa. En las comidas no se permitía el vino, la carne, la leche y sus productos. Y durante 3 días a la semana no había otro alimento que verduras y pan seco. Pasado el primer entusiasmo, surgieron las murmuraciones. Se puso de manifiesto el descontento y hubo una solicitud general para la modificación de la regla. Guillermo no tenía deseos de contrariar a sus monjes, aunque para sí mismo no buscase ningún alivio. Por lo tanto, eligió a un prior para que gobernara la comunidad y con 5 fieles compañeros partió del monasterio en busca de su amigo San Juan de Matera, con quien hizo una segunda fundación en Monte Laceno, en la Apulia. Sin embargo, la aridez del terreno, la situación del albergue, expuesto a los 4 vientos, y la gran altura de la montaña hicieron miserable la existencia para todos. Y aún los mejor dispuestos a soportar las penurias tuvieron dificultades en resistir a los vientos helados del invierno. San Juan había insistido para que se trasladasen a otra parte en diversas ocasiones, cuando un incendio destruyó las pobres chozas de madera y paja en que habitaban, y todos debieron refugiarse en el valle. Ahí los 2 santos se separaron. Guillermo partió hacia Monte Cognato en la Basilicata para fundar otro monasterio, mientras Juan, con la misma intención, se dirigió hacia el este, hasta el Monte Gárgano, en Pulsano. Cuando su comunidad estuvo bien establecida, San Guillermo le impuso la misma regla rigurosa que en Monte Vergine. Nombró a un prior y la dejó a que se desarrollara por sí misma. En Cosa, en la Apulia, fundó un monasterio para hombres y en Guglielto, cerca de Nusco, estableció 2 comunidades, una para hombres y la otra para mujeres. Poco después, el rey Rogelio II de Nápoles lo llamó a Salerno para que fuese su consejero y su auxiliar. La benéfica influencia que ejerció San Guillermo sobre el monarca causó el resentimiento de algunos cortesanos, quienes no desperdiciaron oportunidad de desacreditarlo y hacerle aparecer como un hipócrita gazmoño. A sabiendas del rey, los cortesanos tendieron una trampa al santo y con cualquier pretexto válido le enviaron a una mujer de mala vida,
con instrucciones para que le hiciese caer en pecado. Guillermo recibió a su visitante en una habitación con chimenea al fondo, donde ardía un gran fuego. Tan pronto como la mujer empezó a ejercer sus artes de seducción, el santo se encaminó hacia la chimenea, apartó las brasas con sus 2 manos, de manera que formó una angosta brecha en la hoguera. En aquel espacio se tendió e invitó a la tentadora para que se echara junto a él. Al verlo entre las llamas, la mujer comenzó a proferir gritos de horror, pero instantes después quedó muda de asombro, porque Guillermo se alzó de entre las brasas y salió de la chimenea completamente ileso. Aquel milagro hizo que la mujer se arrepintiera, renegó de su pasada vida de pecado y no tardó en tomar el velo en el convento de Venosa. El rey Rogelio, por su parte, dispensó su absoluta protección al santo, ayudó generosamente a sus monasterios y él mismo hizo fundaciones nuevas que entregó a San Guillermo para que las gobernase. San Guillermo murió en Guglielto en 25 de junio de 1142. No dejó ninguna constitución escrita, pero el tercer abad general de sus comunidades, Roberto, redactó un código de reglamentos y puso la orden bajo la regla de los benedictinos. El único de los muchos monasterios que fundó San Guillermo que existe todavía es el del Monte Virgen. En la actualidad pertenece a la comunidad benedictina de Subiaco. Y en su iglesia conserva una pintura de Nuestra Señora de Constantinopla que es muy venerada. Entonces, grandes santos, ermitaños, monjes, ¿no?, que hicieron sus fundaciones bajo la regla de San Benito, ¿no? Llevaron vida muy penitente, muy pobre. San Guillermo ahí empezó una fundación en la montaña. Y el viento era muy frío ahí arriba, y los monjes decían, no es posible vivir aquí. ¿No? Y ellos vivieron así en casas muy pobres, ¿no? Y así se santificaron. Nosotros buscamos muchísimas comodidades en nuestras vidas, ¿no? Una vida lujosa, una vida que no es la vida de los santos. Entonces, pedir a Dios, ¿no?, esta gracia. Muchas veces nos quejamos siempre, ¿no?, porque, ¿no?, la casa es pobre, ¿no?, porque son bares, dormimos así muy pobremente, no hay habitaciones para todos, no hay comida muchas veces, pero aceptar y ofrecer como penitencia, como reparación por nuestras vidas de pecados, ¿no?, sufrir un poco por nuestro Señor en la vida religiosa. Los seminarios siempre fueron muy pobres, ¿no?, las casas, los monasterios, los conventos. Nosotros que vivimos de la providencia y de la limosna, ¿no?, de los ricos, ahí como San Guillermo, el emperador, después que vio que era un santo, lo apoyó con las fundaciones de monasterios y casas religiosas, pero antes sufrieron muchísimo al inicio de las fundaciones, es siempre muy pesado. Los que llegan al principio de las fundaciones sufren muchísimo, ¿no? Los que llegan después, ¿no?, ya encuentran todo listo, ¿no?, casa, comida, benefactores, ¿no?, cosas ya edificadas. Pero quien llega al principio que no hay nada y que tiene que hacer todo, ¿no?, estos sufren muchísimo. Entonces, perseverar, ¿no?, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, seminaristas, ¿no?, por más que sea dura nuestra vida, muy áspera, muy difícil, muy pesada, ¿no?, pero si hacemos la voluntad de Dios ahí, y si sufrimos y padecemos por Él, por amor de Él, y para nuestra santificación, vamos a tener muchos méritos en el cielo. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.